El complejo médico Nasser informó que más de una docena de palestinos murieron en 2 ataques israelíes contra un centro médico en Khan Yunis, en el sur de Gaza. El hospital Nasser afirmó que el segundo ataque mató a periodistas, trabajadores de la salud y miembros del equipo de respuesta a emergencias que se habían apresurado a llegar a la escena después de la agresión inicial. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que la operación no se dirigía a los periodistas como tales y que se abrirá una investigación lo antes posible. Cierto que Brasil ya está clasificado para la Copa del Mundo, pero en el único país presente en todas las ediciones, estar en el torneo de selecciones era una obligación. Para nuestra exigente afición todavía falta mucho para que la verde amarela vuelva a dar espectáculo, y algunos de los jugadores con más talento para eso quedaron fuera de la nómina para los partidos contra Chile en el Maracaná y Bolivia en el Alto. Carlo Ancelotti convocó para la portería a Alisson, Bento y Hugo Sousa. Los defensas centrales son Alexandro Ribeiro, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhães y Marquinhos. Los laterales Alexandro del Flamengo, Caio Henrique, Wanderson, Douglas Santos y Wesley. Para la media cancha, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Joelinton, Casemiro y Lucas Paquetá, recientemente absuelto de una acusación de involucrarse en un esquema para favorecer apostadores en Inglaterra. Las opciones en el ataque son Estevão, João Pedro, Gabriel Martinelli, el debutante Caio Jorge, que es goleador del campeonato brasileño, Luis Enrique, Matheus Cunha, Rafinha y Richarlison. Ancelotti dijo que la idea es conocer las características personales de los jugadores porque técnicamente conoce a todos. Vini Jr. no fue convocado porque está suspendido para el partido contra Chile por acumulación de tarjetas amarillas. Poco después del anuncio de los convocados, Neymar, quien se recupera de un edema en el muslo, publicó un video en el gimnasio del Santos Fútbol Club. El seleccionador explicó que él no necesita ser probado. Todo el mundo sabe de lo que es capaz. Otra figura conocida que quedó fuera es Rodrigo. Al ser preguntado si habló con ellos, el italiano dijo que no, pero ambos saben que para jugar hay que estar en buenas condiciones físicas. Rodrigo tiene su contacto, Neymar no sabe si lo tiene, pero los dos pueden llamarlo cuando quieran si necesitan explicaciones. Nada mejor que una gran estrella para dirigir a esta constelación que es la selección brasileña.